Ya está con nosotros el politólogo Jeffrey Radzinski. ¿Cómo estás, Jeffrey? Bienvenido. Un gusto, gracias. A ver, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Porque, bueno, acaba de estar el abogado del expresidente Alan García, él ha hecho sus descargos. Es cierto que lo que dice Grillo lo sabemos a través de informantes que uno puede conseguir allá, cotejar fuentes, ¿no? También que llegan por acá. Pero la situación ciertamente resulta cuando menos inquietante, ¿no? Parece que no va a quedar rey sin cabeza. Efectivamente, y el abogado Erasmo Reina tiene que hacer su trabajo de defensor, es lo que le corresponde. Pero a mí lo primero que me sorprendió es que ponía mucho énfasis en dejar claro que la conferencia del expresidente García se realizó. Así es. Eso nunca ha estado en duda. Ni para los fiscales, ni para la Procuraduría, para nadie. Entonces, esos son hechos probados que quedan claros. Lo que se cuestiona aquí, como le consultabas, le preguntabas, es cuáles eran los objetivos de ese contrato. Y el origen del dinero. ¿Quién era el contratante? El origen del dinero. ¿Por qué se contrató? ¿Para qué se contrató? ¿Y quién pagó? No, y sobre todo, además, que García no es ningún tonto. Efectivamente. Y tendría por lo menos que saber quién le pagaba, ¿no? Él dice que no sabía. ¿Tú le crees? Aparte, sería interesante saber qué otros foros de empresarios le pagaban $100.000 por sus conferencias. No sé, sería interesante cotejarlo, porque él citó que eran muchas conferencias. Es más, el expresidente García ha señalado que parte de los bienes que ha adquirido son producto de esas charlas. Entonces, sí me parece importante lo que señaló el abogado sobre detallar este tipo de servicios, ¿no? Claro. Pero en todo caso, lo más importante, creo, en lo macro, más allá de este asunto específico, es que se concretó el acuerdo el día viernes, que han comenzado, digamos, estos testimonios, que todavía falta la homologación, la validación por un juez de este acuerdo, y que muchos interesados en que se trunque el acuerdo, ahora digamos que han quedado mal parados porque señalaban que había una suerte de persecución política o que solo se veía en un sentido. Pero en solo 2 días de interrogatorios, a pesar que no tenemos todavía certeza sobre lo que se ha dicho, se ha apuntado en varias direcciones, a varios expresidentes, a empresas, ¿no? Lo que se ha señalado hoy es muy grave. El Club de la Construcción. Así es. Entonces, algunos decían que era para proteger a Toledo, pero Graña, se ha ratificado. ¿no? Exactamente, lo de Graña y Montero. Y entonces no, claro, vemos que no tenía ningún sentido ese tipo de argumento. Claro. ¿no? Y además, mira tú lo interesante de hoy, que se sabe que ahora, a través del testimonio de Nogueira, que en total los sobornos por la Interoceánica Sur fueron $45 millones. Resta, Toledo se llevó 20. ¿Y los 25? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 25? Efectivamente. Todavía falta mucho por aclarar, y lo que es importante que la opinión pública tenga claro es que no solo son las declaraciones de estos colaboradores eficaces, es decir, estas personas que han delinquido, que son funcionarios o exfuncionarios de Odebrecht, sino que tienen que aportar material probatorio. ¿No? Más y ahí allá está, pues, en los servidores. Exactamente. Los servidores, los correos electrónicos, fechas, cruzar, detalles. Son un montón de teras. Efectivamente. Entonces, ha comenzado un nuevo capítulo del tema Lavajato, Odebrecht, Perú, y todavía faltan varios más. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Primero, la homologación, la legalidad. Que está viniendo José Domingo Pérez, llega a las 10 de la noche, con el según fiscal se ha Vela, anticipado. Sí, que por un lado quizás sorprende un poco porque tú eres abogado. Sí. ¿Te llama la atención? Porque yo esperaba que estuviese hasta el viernes, porque la primera tanda era ayer, hoy, hasta el viernes, y además el viernes habla Raimundo Trindade Serra, jueves y viernes. Y Raimundo Trindade Serra era el número 2, y él hacía toda la parte operativa del manejo de las coimas, el proyecto de Odebrecht para acá, cuánto de propina por acá, señores, ya está la plata, listo. Manejaba todo. Entonces, me extraña que José Domingo Pérez no esté en ese interrogatorio y que más bien venga corriendo a validar el acuerdo. A ver, a mí me ¿cuál llama es tu lectura? También un poco la atención. Yo pensé que iban a estar junto a todo el equipo toda la semana, pero yo me imagino que la Fiscalía
tiene una estrategia y que esto no es producto de una improvisación. Entonces, probablemente la información que ellos han recibido en estos primeros 2 días los ha llevado a regresar y probablemente hacer algunas acciones en Lima, que van probablemente más allá de la validación del acuerdo ante un juez. Estoy especulando porque no sé los motivos por los cuales digamos, ha llegado, pero en todo caso... Es una especulación que uno válidamente puede hacer en función a el cambio drástico, brusco de los hechos, y además tú no eres cualquiera, tú eres abogado, entonces por lo menos puedes tener una lectura ahí. Han tomado conocimiento, tienen cierta información, quieren cotejar cierta prueba, no sé, que los requiere en Lima de inmediato, tal vez. Ahora, Vela tiene un problema personal, ha pedido licencia una semana. Sí, entiendo. Pero Pérez sí viene corriendo y viene además donde la jueza María Álvarez Camacho, que es la titular del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Recordemos que ella ordenó allanamientos de 43 inmuebles del Club de la Construcción, no es cualquiera. Y le va a pedir a ella validar el acuerdo. Pero tú dices que puede haber algo más ahí. No, bueno, eso es muy relevante. Tienen que solicitarlo y luego... Pero uno esperaba que valide el acuerdo al final, ¿no? Todavía hay cierta incertidumbre sobre el acuerdo, porque hasta que no lo valide la jueza, así es. Digamos que está en riesgo lo que se ha acordado el pasado viernes. Pero en todo caso podrían haber otras diligencias relevantes también en los próximos días, tal vez. Entonces, eso es un punto. Otro punto muy importante, creo yo, iba en línea a lo que comentaba sobre todo el espectro político. Es parte, digamos, de estas denuncias y de estas investigaciones. Y eso también es muy importante, porque algunos apuntaban a la persecución política. De un lado. Entonces, eso se baja, esa teoría o esa supuesta tesis de la persecución política. Por otro lado, otro asunto importante es el tema de los arbitrajes. No solo... Se ha confirmado el soborno a Canepa, $1,5 millones. Y no solo por lo del señor Canepa, sino porque dentro del sistema de esta corrupción, los arbitrajes jugaban un rol importante. Inclinaban la balanza en favor de... Para las interpretaciones de las adendas, para los adicionales de obra, para que los montos pasen a costar más, para que se resuelvan las controversias. Entonces, esa es una arista muy importante también que se tiene que analizar en todo este proceso. ¿Qué pasa con la institución del arbitraje? ¿Qué ha pasado en estos casos de corrupción? ¿Y qué pasa en general? Y claro, eso trasciende los arbitrajes entre el Estado y los privados. Podría llegar también a la situación privado-privado. Entonces, eso es otro punto, yo creo, muy importante analizar desde la óptica jurídica y política. Claro. El otro tema que, digamos, no está tan exento al gobierno actual, al presidente Vizcarra, porque en la línea de tiempo, ¿no?, que uno establece y traza a partir del Club de la Construcción, aportes en la campaña de Peruanos por el Cambio, licitaciones al consorcio Casa, de alguna forma el presidente tiene, de momento, varias cosas también que contestar y transparentar sobre todo, ¿no? Pero en ese interín le preguntan al premier Villanueva si es que, digamos, cuál es su punto de vista, su opinión, digamos, cómo ve la posibilidad, sobre todo de que, claro, el sector político contrario a Vizcarra ya está hablando, o por lo menos agita la figura de la vacancia desde hace tiempo, ¿no? Pero Villanueva da una declaración poco feliz, digamos, ¿no? Porque dice que Vizcarra debe ponerse a derecho, pero luego dice que pone las manos al fuego por él. ¿Cómo ves digamos, primero, la figura de Vizcarra hoy? ¿Cómo lo ves a Vizcarra hoy? Ha bajado 5 puntos. Y la figura de su premier. ¿Qué significa tener un premier, ¿no? ¿Qué debe hacer un premier en una situación de este tipo? A ver, para poner en contexto, lo primero es que ya anteriormente han habido varias, digamos, desalineaciones, digamos, contradicciones, ¿no? O no concordancias entre declaraciones de Villanueva y el presidente Vizcarra. No es primera vez. Y no es primera vez que luego se desdicen o reinterpretan o aclaran. Entonces, ya hay antecedentes de eso. Lo segundo es que
el presidente Vizcarra, es cierto, ha bajado algunos puntos, aparentemente hace un mes o dos llegó a su pico de aprobación, pero todavía es un presidente bastante popular, que bordea el 60% de aprobación. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y cuando le preguntan a la gente por qué aprueba usted al presidente Vizcarra, una de las principales razones es porque la gente cree que está enfrentando a la corrupción. Entonces, desde el punto de vista de enfrentar a la corrupción, está bastante empoderado y legitimado. Ese es un punto fuerte del presidente Vizcarra. El punto débil es que si bien él tiene casi 60% de aprobación, su gobierno tiene muy poca aprobación. Tiene 35% de aprobación. Y el Premier tiene menos de 30%. Aprobación 45%. Exactamente. Entonces, esa brecha entre el personal... No están ayudando, digamos. No solo que no están ayudando, sino que lo jalan. Porque, digamos... ¿Y por qué no crees, digamos, desde hace buen tiempo, sobre todo cuando pasó lo de la fuga de Inostroza y Villanueva cometió un desliz estrepitoso en el Congreso? Cambió al ministro del Interior, ¿no? No, claro, pero, digamos, él hablando ante el Congreso, dando cuenta de cómo había sido la fuga de Inostroza, él dice que el gobierno toma conocimiento el 7, después el 17, y Vizcarra lo que dice es, no, sí fue 17. Dios mío, un error de ese tipo, cuando menos hubiera ameritado evaluar su renuncia. Con esto que te estoy contando y que estamos todos viendo, el Premier debe dar un paso al costado, la dichosa frase, debe dar un paso al costado, debe ser modificado, casi, ¿no? Debe ser relevado por un Premier de mayor peso político. ¿Vizcarra necesita ese peso político hoy por hoy o está bien así solo, pero arriba en las encuestas? Quizá hay una pregunta previa, ¿no? Si el presidente Vizcarra está en capacidad de convocar a un político de mayor peso para ese cargo en ese momento. Si tiene 56, 58% de aprobación, ¿quién no va a querer trabajar contigo? Probablemente hay algunos que quieran, pero digamos, lo que hemos visto en casi un año es que, digamos, el grupo del cual se recluta políticamente para los principales cargos no es tampoco un panorama tan abierto, y el presidente Vizcarra es un presidente que no tiene partido, que prácticamente no tiene bancada, hay toda una cuestión ahí, si es oficialista o no. La bancada liberal y APP parecen más oficialistas que PPK, entonces hay un tema ahí un poco enredado. Entonces, digamos que tampoco es que cuenta con una estructura, con cuadros, porque, vamos, es un momento sumamente sensible y los cambios también son complicados cuando no tienes esa estructura atrás. Partidaria, ¿no? Orgánica. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Lo ves solo a Vizcarra? Por lo menos, más que solo, lo veo, digamos, con poca capacidad todavía de generar alianzas. Yo decía hace algunas semanas que en los gobiernos regionales tenía la oportunidad de buscar aliados políticos, con algunos gobernadores recién electos, que todavía no son tan desaprobados, pero en todo caso, ahí hay un punto muy sensible, que es esta brecha, como te digo, entre la aprobación del presidente Vizcarra y la del gobierno. Y hay otro punto también que se conecta con todos los temas de los escándalos de corrupción, que hace algunas semanas han comenzado los intentos, digamos, la congresista Vilcatoma y otros, por enfrentar al presidente Vizcarra, y ahí también hay un deseo de vacancia. Lo que pasa es que no tiene los votos. Vamos a seguirle la mirada a todos estos hechos. Gracias, Jeffrey. Siempre es un gusto. Jeffrey Radzinski, politólogo, hablando no solamente de lo que está pasando en Brasil, sino también lo que está pasando en el gobierno, que también hay ciertos hilos que por ahí se entreconectan. Rápidamente, la pausa.